Un contrato es un acuerdo de voluntades entre una persona natural con otra persona natural jurídica, mediante el cual la una se obliga con la otra a prestar un servicio personal. Los elementos esenciales del contrato son aquellos sin los cuales el contrato no puede existir, por lo que no podría producir sus efectos, siendo estos los siguientes. El consentimiento se manifiesta por el concurso de la oferta y de la aceptación sobre la cosa y la causa que han de constituir el contrato. Capacidad. Se subdivide en capacidad de goce y capacidad de ejercicio. La capacidad de goce es la aptitud jurídica para ser titular de derechos subjetivos y la capacidad de ejercicio es la aptitud jurídica para ejercer derechos y contraer obligaciones sin representación de terceros. El objeto lícito es el tercer requisito indispensable para la validez del contrato y consiste en la obligación de dar, hacer o no hacer. La causa lícita es un elemento esencial común y requisito de validez del acto jurídico y consiste en que la motivación de todo negocio jurídico debe ajustarse a la ley. Modalidades del contrato de trabajo. El contrato de trabajo puede ser verbal o escrito. Para su validez no requiere forma especial alguna, salvo disposiciones expresas en el contrario. Contrato verbal. Cuando el contrato sea verbal, el empleador y el trabajador deben ponerse de acuerdo al menos acerca de los siguientes puntos. 1. La índole del trabajo y el sitio en donde ha de realizarse. 2. La cuantía y forma de la remuneración, ya sea por unidad de tiempo, por obra ejecutada, por tarea o destajo u otra cualquiera, y los periodos que regulen su pago. 3. La duración. Contrato escrito. El contrato de trabajo escrito se extiende en tantos ejemplares cuantos sean los interesados, destinándose uno para cada uno de ellos. Está exento de impuestos de papel sellado y de timbre nacional y debe contener necesariamente, fuera de las cláusulas que las partes acuerden libremente, las siguientes: la identificación y domicilio de las partes, el lugar y la fecha de su celebración, el lugar y en donde se haya contratado el trabajador y en donde haya de prestar el servicio, la naturaleza del trabajo, la cuantía de la remuneración, su forma y periodo de pago, la estimación de su valor, en caso de que haya suministros de habitación y de alimentación como parte del salario, y la duración del contrato y desahucio y terminación. El artículo 40, Carnet, nos dice: las empresas podrán, a su juicio y como control de identificación del personal que le preste servicios en sus distintas modalidades, expedirles a sus trabajadores contratistas y su personal y a los trabajadores en misión un carnet en donde conste, según corresponda, el nombre del trabajador directo con el número de cédula y el cargo. Duración de los contratos de trabajo. El contrato de trabajo puede celebrarse por tiempo determinado, por el tiempo que dure la realización de una obra o labor determinada, por un tiempo indefinido o para ejecutar un trabajo ocasional, accidental o transitorio. En el artículo 46, el contrato a término fijo es el contrato de trabajo que debe constar siempre por escrito y su duración no puede ser superior a 3 años, pero es renovable e indefinidamente. 1. Si antes de la fecha del vencimiento del término estipulado ninguna de las partes avisará por escrito a la otra su determinación de no prorrogar el contrato con una antelación no inferior a 30 días, este será entenderá renovado por un periodo igual al inicialmente pactado, y así sucesivamente. 2. No obstante, si el término fijo es inferior a un año, únicamente podrá prorrogarse sucesivamente el contrato hasta por 3 periodos iguales o inferiores, al cabo de los cuales el término de la renovación no podrá ser inferior a un año, y así sucesivamente. Aun así, en los contratos a término fijo inferior a un año, los trabajadores tendrán derechos al pago de vacaciones y prima de servicios en proporción al tiempo laborado, cualquiera que éste sea.
El artículo 47. Duración indefinida. 1. El contrato de trabajo no estipulado al término fijo o cuya redacción o duración no esté determinada por la de la obra a la naturaleza de la labor contratada o no se refiere a un trabajo ocasional o transitorio será contrato a término indefinido. 2. El contrato a término indefinido tendrá vigencia mientras subsistan las causas que le dieron origen y la materia del trabajo. Con todo, el trabajador podrá darlo por terminado mediante aviso escrito o antelación no inferior a 30 días, para que el empleador lo reemplace. En caso de no dar aviso oportunamente o de cumplirse solo parcialmente, se aplicará lo dispuesto en el artículo 8, para todo el tiempo o para el lapso dejado de cumplir. Por lo tanto, todo contrato de trabajo es revisable cuando quiera que sobrevengan imprevisibles y graves alteraciones de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo entre las partes acerca de la existencia de tales alteraciones, corresponde a la justicia del trabajo decidir sobre ella y mientras tanto el contrato sigue en todo su vigor. Ahora, el artículo 51. Suspensión. El contrato de trabajo se suspende. 1. Por fuerza mayor o caso fortuito que temporalmente impida su ejecución. 2. Por la muerte o inhabilitación del empleador cuando éste sea una persona natural y cuando ello traiga como consecuencia necesaria y directa la suspensión temporal del trabajo. 3. Suspensión de actividades o clausura temporal de la empresa, establecimiento o negocio en todo o en parte, hasta por 120 días, por razones técnicas o económicas u otras independientes de la voluntad del empleador. 4. Por licencia o permiso temporal concedido por el empleador al trabajador o por suspensión disciplinaria. 5. Por ser llamado el trabajador a prestar el servicio militar. En este caso, el empleador estará obligado a conservar el puesto del trabajador hasta 30 días después del término del servicio. 6. Por detención preventiva del trabajador o por arresto correccional que no se exceda de 8 días y cuya causa no justifique la extinción del contrato. Y por último, 7. Huelga declara en la forma prevista en la ley. Artículo 127. Elementos integrantes del contrato de trabajo. Constituye salario no solo la remuneración ordinaria fija o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en dinero o en especie, como contraprestación directa del servicio, sea cualquiera la forma o denominación que se adopte, como primas, sobresueldos, bonificaciones, de esta manera que sean habituales, valor del trabajo suplementario o de las horas extras, valor del trabajo en días de descanso obligatorio, porcentajes de sobreventas y comisiones. Aunque el artículo 128 nos habla sobre los pagos que no constituyen al salario. No constituyen al salario las sumas que ocasionalmente y por mera libertad recibe el trabajador del empleador como primas, bonificaciones o gratificaciones ocasionales, participación de utilidades excedentes de las empresas de economía solidaria y lo que recibe en dinero o en especie, no para sus beneficios ni para enriquecer su patrimonio, sino para desempeñar a cabalidad sus funciones como gastos de representación, medios de transporte, elementos de trabajo y otros semejantes. Tampoco las prestaciones sociales de que traten los títulos 8 y 9 ni los beneficios o auxilios habituales u ocasionales acordados convencionalmente o contractualmente u otorgados en forma extralegal por el empleador cuando las partes hayan dispuesto expresadamente que no constituyen salario en dinero o en especie, tales como alimentación, habitación o vestuario, las primas extralegales de vacaciones, de servicios o de Navidad. Periodo de prueba en el contrato de trabajo. Todo contrato de trabajo contempla un periodo de prueba, el cual tiene como objetivo que las partes conozcan sus cualidades y condiciones y se evalúen entre sí para luego determinar la conveniencia o no de continuar con el contrato de trabajo. En el artículo 76 del Código Sustantivo del Trabajo, define el periodo de prueba como la etapa inicial del contrato de trabajo que tiene por objeto como parte del patrono apreciar las aptitudes del trabajador y por parte de éste la conveniencia de las condiciones de trabajo. Estipulación del periodo de prueba. El periodo de prueba debe ser estipulado en el contrato de trabajo, sea este verbal o escrito a término fijo o a término indefinido. Al respecto
Dice el artículo 77 del Código Sustantivo del Trabajo. 1. El periodo de prueba debe ser estipulado por escrito y en contrario, los servicios se extienden regulados por las normas generales del contrato de trabajo. 2. En el contrato de trabajo, los servicios domésticos se presumen como periodo de prueba los primeros 15 días de servicio. Duración del periodo de prueba. La duración del periodo de prueba está regulada por el artículo 78 del artículo sustantivo del trabajo y este dice que el periodo de prueba no debe exceder de 2 meses. En los contratos de trabajo, el término fijo cuya duración sea inferior a un año, el periodo de prueba no podrá ser superior a la quinta parte del término inicial pactado para el respectivo contrato sin que pueda exceder de 2 meses. Cuando entre un mismo empleador y el trabajador se celebren contratos de trabajo sucesivos, no es válida la estipulación del periodo de prueba, salvo para el primer contrato. Además, cuando el primer periodo de prueba se pacte por un plazo menor al de los límites máximos expresados, las partes pueden prorrogarlo antes de vencerse el periodo inicialmente estipulado sin que el tiempo total de la prueba pueda exceder dichos límites. Aunque mirándolo bien por el efecto jurídico del periodo de prueba, el periodo de prueba tiene unos efectos jurídicos que señala el artículo 80 del Código Sustantivo del Trabajo. 1. El periodo de prueba puede darse por terminado unilateralmente en cualquier momento sin previo aviso. 2. Los trabajadores en periodo de prueba gozan de todas las prestaciones.